Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin Alexander Monsalve, egresado de la Universidad de Yacambú, de Barquisimeto, en la modalidad de virtual en materia de Derecho. El tema que escogí hoy fue Código Penal. Para llegar a este debido procedimiento les hablaré acerca primero de lo que es un delito, sus elementos negativos y positivos, que son 5, y lo que es su compuesto para llegar al procedimiento. Primero, ¿qué es un delito? El delito es una acción o una emisión prevista en la ley y castigada por ella por una pena. Es un acto típicamente antijurídico porque ya está tipificado dentro del Código Penal y hay una pena y una sanción. Es donde el individuo va a ser imputado o culpable, culpa y imputa un hombre, y castigada con una sanción penal. Para que eso se dé, tienes que tener un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto de material, que es el compuesto de las pruebas, y un bien tutelado. Entre los elementos, 5 elementos, encontramos positivo, encontramos la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad y la culpabilidad. Y la acción en el aspecto negativo es cuando la persona tiene sueño artificial o sueño natural, o está automedicado o sufre insomnio, o está automedicada, también puede ser. En lo que es la tipicidad, es la antipicidad, es lo que no está es lo que no está tipificado en el Código de Proceso Penal o Procedimiento Penal. No tiene ninguna pena, como el caso de las guarimbas. Son penadas pero por otro método. También tenemos lo que es la antijuricidad, que es la causa justificada. Es cuando es por legítima defensa. Por lo menos estoy en un lugar X y llega otra persona a agredirme, y de buena o de mala gana viene a agredirme con una botella X, y bajo legítima defensa yo me defiendo, le disparo, pero ello en su aspecto negativo tiene una problemática, que si yo me defiendo y le descargo 10 tiros, no entra como un aspecto negativo, porque no es defensa. Pero si yo me defiendo con un solo tiro, por decirlo de ese ejemplo, entonces sí entra como aspecto negativo. Entonces está ahorita la imputabilidad o inimputabilidad. ¿Quiénes no pueden ser imputables? Inimputable es la palabra. Cuando son menores de edad, o cuando entredichos, o cuando sufren demencia, o personas especiales, pero la clasificación es entredichos, o es así. En la culpabilidad es cuando es un hecho por error o error fortuito. Esos son los 5 elementos. El Código de Comercio, sabemos que es la norma adjetiva, la que nos da el procedimiento, pero para llegar acá tenemos que irnos a lo que es la parte de la base legal de la Constitución Bolivariana, donde en el artículo 50, el numeral 6, nos habla
y nos dice que ninguna persona podría ser sancionada por actos o omisión que no fuesen previstos como delitos, faltas o infracciones en la ley persistentes. Eso quiere decir que si, que si hay una falta o un delito que no esté tipificado, no puede tener ninguna sanción, ninguna pena, como tomar en la calle o de repente botar un zapato a la calle, no acarrea ninguna sanción. Como bien, nos vamos a la base legal que es la Constitución Bolivariana, buscamos el debido procedimiento, que es el Código Orgánico Procesal Penal, que nos va a dar las pautas a seguir para llegar al Código Penal, y el Código Penal nos va a dar su estructura y su división. El Código Penal en Gaceta 5768 del 13 de abril del 2005 está compuesto por 546 artículos y se divide en 3 libros. Entre ellos encontramos en el primer libro las disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables y las penas. Entre ellos encontramos el primero, nuevamente, que habla de que nadie podrá ser castigado por un hecho que no tuviera expresamente previsto como punible, que es castigo, por la ley, ni con pena, ni que ella no hubiera establecido previamente. Aquí nos lo aclara. También lo tenemos en el artículo 61, donde también nos señala lo que nadie puede ser castigado como reo de delito, no habiendo o teniendo la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. En la primera parte del libro, en el artículo 1, lo que son las disposiciones generales sobre delitos, numeradas hasta el artículo 127, en su primera fase. En el segundo libro encontramos lo que son las diversas especies de delitos, donde nos habla de los delitos contra la independencia y la seguridad nacional, que nos está hablando de nuestro país. Y esa va a basar del artículo 128 al 482. Y la tercera parte del libro nos habla de las faltas en general, de las faltas contra el orden público. ¿Quiénes son el orden público? Llámese instituciones, Guardia Nacional, Cuerpo de Investigación Científica, penales, policiales, donde nos tipifica también las sanciones que debemos tomar, como lo dice en el artículo 483, que nos habla del que hubiere desobedecido una orden legalmente expedida por las autoridades competentes o no haya observado alguna medida legalmente directa por dicha autoridad en interés de la justicia o de la seguridad o de la salubridad pública, será castigado con el resto de 5 a 30 días, arrestado por 5 a 30 días o una multa de 20 unidades a 150 unidades tributarias. Aquí nos numera de que si nosotros no acatamos lo que ya está tipificado ante un organismo de estas instituciones, somos sancionados. Y desde el 483 termina con el 546. Esta es su estructura del Código Penal, donde se divide, nuevamente lo digo, en sus 3 fases, donde nos especifica las penas, las sanciones y lo que acarreamos cuando no se cumple algo que ya está tipificado dentro de la ley. Muchas gracias, espero que les haya gustado.